Cuando como coach vas a trabajar con alguien en un caso de resolución, primero que nada tenés que trabajar en ver cómo vas a estar en paz aun cuando el otro no quiera trabajar contigo. ¿Cuál es tu piso? ¿Cuál es tu mejor opción? ¿Y cómo podés mejorar tu mejor opción para estar aún más en paz cuando vas a negociar? Entonces, si alguien dice, bueno, quiero negociar y si no resolvemos esto, me encadeno a la compañía y hago una huelga de hambre hasta que me muera. Bueno, está bien, esa es una opción, pero hay algo que podrías hacer para mejorar tu opción de BATNA aún antes de ir a negociar y lo ayudas a pensar eso. Una vez que tienen eso resuelto, le dicen, a ver, ¿cuál es tu verdadero interés? ¿Qué es lo que querés conseguir de la negociación más allá de lo que te estás proponiendo como objetivo de negociación? ¿Entiende eso? ¿Y qué piensas que quiere el otro de la negociación más allá de lo que te pide el otro? ¿Cómo pueden resolver el tema colaborativamente de forma que el otro consiga lo que quiera y tú consigas lo que quieras? Esa es la preparación para que después la persona vaya a negociar. Entonces, un gran valor del coaching es simplemente hacer estas preguntas. Las voy a anotar, les voy a pedir que anótenlas, directamente se las dicto porque anotarlas acá no me da el espacio. Entonces empiezan de vuelta, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué te preocupa? ¿No? ¿Qué te gustaría que pase? Todo eso es igual. Entonces ahora viene la primera pregunta importante, la pregunta de foco del ejercicio. ¿Qué es lo mejor que podrías hacer para ti en caso de que la otra persona no acepte negociar contigo? ¿Qué es lo mejor que podrías hacer para ti en caso de que la otra persona no acepte negociar contigo? Y lo ponemos bien ácido. Sí, hace calor, así que voy a pedir que prendan el aire acondicionado, aunque hay un poquito de ruido. Mejor el ruido que derretirnos. Voy a hablar un poco más alto. Entonces, fíjense que el BATNA es el otro ni te va a hablar. Es el peor escenario. Tu contraparte, digo, no quiero saber nada contigo, no te voy a ayudar a resolver el problema, no voy a negociar contigo. El otro tipo es Mr. Hyde, o sea, Drácula. La segunda, entonces, la próxima pregunta es, ¿hay algo que pudieras hacer para mejorar tu BATNA? Llamémoslo BATNA, la primera pregunta es el BATNA. ¿Hay algo que pudieras hacer para mejorar tu BATNA antes de iniciar la conversación? ¿Hay algo que pudieras hacer para mejorar tu BATNA antes de iniciar la conversación? Entonces ahí también, ahora cuando hacen esta pregunta, lo escuchan, resumen, lo invitan a pensar más, todo eso ya ni lo voy a decir. La tercera pregunta, ya hice dos, la tercera pregunta, sí, perdón. La tercera pregunta es, ¿qué es lo que realmente quieres de esta negociación? Más allá de lo que pides. ¿Qué es lo que realmente quieres de esta negociación más allá de lo que pides? La cuarta, ¿qué crees que quiere tu contraparte más allá de lo que pide? Y la quinta, ¿qué opciones se te ocurren para que tanto tú, de vuelta,
¿Qué opciones se te ocurren para que tanto tú como tu contraparte obtengan la mayoría de lo que realmente quieren, obtengan la mayoría de lo que realmente quieren, de lo que realmente quieren, en plural, quieren con N, tanto tú como tu contraparte obtengan la mayoría de lo que realmente quieren, aún cuando no obtengan todo lo que piden. Esas son las 5 preguntas que como coach, fíjense que, vívanlo. Quiero que vean cuánto pueden ayudar a alguien solamente haciendo estas preguntas en orden.